Bienvenidos a Contexto, el podcast semanal con Pochi García. Un espacio donde volvemos al mensaje original, escudriñamos la escritura con fidelidad y respondemos a la verdad con obediencia. Porque toda palabra de Dios tiene dirección, tiene propósito y tiene contexto. Acompáñanos mientras vamos del texto al corazón, sin perder la esencia. Bienvenidos a Contexto, del texto al corazón. Soy Pochi García y hoy seguimos con la serie Evangelios de Humo. Ya hemos recorrido varios rostros de esos falsos evangelios que parecen ofrecer vida, pero solo desvían de Cristo. Vimos el otro evangelio que desvía del Señor. Hablamos del emocionalismo que busca sentir sin obedecer. Reflexionamos sobre el intelectualismo que razona sin creer. Y descubrimos el profesionalismo religioso que sirve sin amar. Hoy entramos al quinto capítulo. El evangelio de la cultura, sincretismos disfrazados de cristianismo. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece moldes, cómo pensar, cómo hablar, cómo vivir y hasta cómo adorar. Y muchas veces, sin darnos cuenta, aceptamos que la cultura intente definir nuestra fe. Pero el Evangelio de Cristo no se mezcla con nada. La Biblia lo dice claramente en 2 a los Corintios capítulo 6, versos 14 al 16. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. El sincretismo es peligroso porque no aparece como enemigo, sino como aliado disfrazado. Se presenta como algo inofensivo, espiritualidad alternativa, sabiduría ancestral, terapias neutrales, costumbres culturales. Pero detrás de esa mezcla hay un veneno que diluye la verdad. La cultura también presiona con fuerza. Nos dice cómo debemos ver la moralidad, el matrimonio, la verdad, el pecado. Y muchos terminan adaptando el mensaje de Cristo para hacerlo más aceptable. Pero la Escritura nos advierte en Romanos 12, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Evangelio no necesita ser actualizado, necesita ser predicado con fidelidad. No estamos llamados a ser populares, sino a ser fieles a Cristo. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 1, verso 10. ¿Acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O es que trato de agradar a la gente? Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. El evangelio cultural acomoda el mensaje para el gusto del oyente. Presenta a Jesús como un maestro más, como un coach, como un influencer espiritual. Pero el verdadero evangelio lo presenta como lo que es verdaderamente: el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Señor de señores. El evangelio que no confronta el pecado no salva. El evangelio que solo anima pero no transforma no es el de Cristo. La carta de Judas nos recuerda en Judas verso 3. Queridos amigos, con gran empeño me he puesto a escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora me doy cuenta de que debo escribirles para exhortarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Defender la fe no significa ser arrogantes, significa amar tanto a Cristo y a su palabra que no permitimos que se adulteren. Y aquí quiero hacer una pausa para subrayar algo muy importante. Para predicar el Evangelio con verdadero respaldo de Dios, el predicador debe cumplir con los requisitos bíblicos.
Pablo enseñó a Timoteo que un obispo debía ser irreprochable, sobrio, prudente, apto para enseñar, no amante del dinero, con buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Nadie se puede llamar a sí mismo. Es la iglesia, por medio de un presbiterio de ancianos maduros, la que confirma y envía. Y Pablo también le dijo a Timoteo: esfuérzate por presentarte aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Eso es trazar bien la escritura, sin mezclarla, sin adulterarla, sin torcer su contexto. Por eso hay que estudiarla y ser capacitados para exponerla sin manipularla. Ahora la pregunta es personal. ¿Estamos viviendo un evangelio verdadero o una versión acomodada? Nuestra fe depende de modas culturales o de la palabra eterna. ¿Somos discípulos entregados a Cristo o solo simpatizantes que lo aplauden de lejos? Por favor, vamos a orar. Señor, guárdanos de un evangelio mezclado con la cultura. Ayúdanos a permanecer firmes en la verdad de Cristo. Haznos discípulos fieles, no solo simpatizantes distantes, y danos valentía para proclamar a Jesús sin miedo ni vergüenza. Amén. Hoy hago un llamado. Volvamos al evangelio puro. Y si alguien que me escucha todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, este es tu día. No necesitas mezclas ni filosofías. Necesitas a Cristo, el único que murió y resucitó para darte vida eterna. El deseo es que todos seamos verdaderos discípulos entregados a Cristo y no simples creyentes simpatizantes que no viven su evangelio. Soy Pochi García y esto fue Contexto, del texto al corazón. Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en Contexto, el podcast semanal con Pochi García. Un espacio donde volvemos al mensaje original. Escudriñamos la escritura con fidelidad y respondemos a la verdad con obediencia. Acompáñanos la próxima semana, mientras vamos del texto al corazón, sin perder la esencia. Porque toda palabra de Dios tiene dirección, tiene propósito y tiene contexto.